¿Alguna vez se han preguntado cuál es el poder psiquiátrico, psicológico y de las ciencias de la salud hoy en día en nuestros medios? Como solemos comenzar normalmente, bueno, Ander, cuéntanos la razón de traer este texto para el día de hoy. No quieres saludar esta vez. Vamos de una, con dolor. Hombre, no, a ver, el texto como tal es un texto que tengo el acercamiento en el posgrado como tal. Y en este lo que arrancamos a ver básicamente es cómo la historia de los discursos SIP tienen un punto en el cual se convierte en un discurso, no solamente, digámoslo así, médico, sino que se convierte en un discurso con el cual podamos tener un control sobre el pueblo. Entonces el poder psiquiátrico básicamente lo que nos propone es un concepto que acuña directamente una forma de enfermar al otro para tratarlo, una forma de encasillar al otro para tratarlo. Hay algo que Foucault nombra continuamente y es el poder. Comencemos por ahí. ¿Qué es poder y a cuál poder se refiere Foucault? Bueno, cuando vos preguntas eso, lo de sobre el poder, Foucault como tal indica que la psiquiatría ha sido utilizada como una forma de ejercer un control social y mantener el orden en la sociedad. En un lugar de tratar las enfermedades mentales, la psiquiatría ha sido utilizada para estigmatizar a las personas que no se ajustan a las normas sociales y para mantener de cierta forma, digámoslo así, en un lugar. Entonces este poder, tal cual lo interpreto yo, lo puedo ver yo, es una forma en la cual o se normaliza a aquellos que están normales o de volver al camino a aquellos que están desviados, sea bajo un régimen, digámoslo así, el poder del soberano, pero después lo cambia por un discurso más psiquiátrico, es decir, un discurso que alinea las mentes del otro o las enferma. Bueno, cuando yo leí esa parte, incluso me planteé una pregunta a mí misma y que hoy se las quiero compartir y ¿es el disciplinamiento una demanda de los sujetos? Y la hago en términos de Foucault a lo largo del texto nos plantea las diferentes instituciones y las diferentes formas a partir de las cuales los sujetos se han relacionado y han erigido precisamente para tratar pues como a quienes se desvían de la norma. Entonces pareciera ser que cada sociedad y cada grupo de sujetos busca formas a partir de las cuales pueda tratar a estos sujetos que están desviados y en ese sentido pareciera ser una necesidad tanto externa y que al tiempo toca necesidades que son internas al sujeto, es decir, la individualidad se ve afectada por esos poderes externos o colectivos. De esa manera lo pienso yo cuando me acerco pues a este texto y en contexto de la pregunta que Isaías hace. Hay algo que ustedes me dejan extrañando con estos comentarios iniciales y es normalización. ¿Qué será normalización en Colombia? Porque si lo llevamos a algunos contextos, normalizar para algunos será enfrentarse a puño a alguien. Para otros normalizar es aguantar la violencia de los demás. Para otros normalizar es que usted pueda estar callado y continúe con sus problemas. Entonces, en ese sentido, lo que nos quiere decir Foucault, y llevándolo a nuestro contexto colombiano o latinoamericano para amplificarlo un poco más, normalizar bajo lo que está predeterminando la ciencia sí vendría a ser ¿qué? Isa, cuando escucho esa pregunta que haces, se me viene a la mente un cuestionamiento nuevamente que yo me he realizado pues como a lo largo de mi propio proceso psicoterapéutico, es decir, yo en el lugar de paciente, y es hasta qué punto las intervenciones de los terapeutas se convierten en un asunto violento o desde allí se puede ejercer la violencia debido a los tipos de cuestionamientos que se llegan a realizarle a los pacientes. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que en nuestro contexto, este asunto de la violencia
sí o sí nos atraviesa, porque nosotros o Colombia está sumida en un conflicto de más de 50 años, ¿cierto? O estuvo, más bien. Entonces también de qué manera eso impacta la clínica que realizamos y las intervenciones que realizamos, ¿cierto? Entonces, yo sí me hago esa pregunta, ¿hasta qué punto nuestras intervenciones pueden llegar a ser violentas en la medida que con lo que llegamos a decirle al otro, la manera en la que lo tratamos, podemos llegar a descalificar o borrar su subjetividad? Por eso que vos decís, Mayra, a mí me tira a pensar mucho algo que a mí me pasaba como paciente cuando llegué por primera vez a psicología, que fue con alguien de una orientación teórica que yo no he tenido como afinidad, en la cual un motivo de consulta se convierte en una forma de haga tareas, lleve un registro, usted lo que piense no es totalmente real, porque es que el concepto o el esquema que tenemos va enmarcado bajo cierta lógica, bajo cierto discurso de poder. Sin embargo, después paso a otro terapeuta de orientación psicoanalítica y con esto el poder cae porque es como, listo, usted es un sujeto supuesto saber, usted que sabe realmente qué le está aconteciendo. Sin embargo, allí de cierta forma también hubo una mirada que indicaba directamente el hecho de decir eso del todo no es cierto. Entonces ahí también, hablando en sentido del poder, pareciera que volvemos al podcast anterior, desafiar ese discurso inmediatamente hace que te digan eres normal o no eres normal. Yo me pongo desde el lugar ya desde terapeuta. Y algo que hablábamos en staff y no me puedo aguantar la irritación que me da es cuando dicen algunos profesionales, es que mi paciente tiene que entender. Yo con eso no voy. Un ejemplo. Algunas personas en cuanto a sustancias le dicen yo no voy a dejar esto. Yo no voy a dejar eso ni me creo que me esté pasando estas cosas por la sustancia. Hay muchas razones del por qué se acude a una sustancia o el para qué. Sin embargo, encuentro en muchos psiquiatras, sobre todo cuando algunos pacientes son internados, en que se siguen apuntando a la restricción de una sustancia. Entonces, a donde yo les apuntaba era que este paciente no va a dejar de ninguna manera esta sustancia. Por lo tanto, aprende a manejarlo de tal manera que en tu vida no se afecte las labores cotidianas, trabajar, estudiar, pasar con la familia, porque sí o sí no lo van a dejar. Mientras que para algunos psiquiatras tiene que dejar la sustancia para que llegue a un final de su proceso. ¿Que sería lo más indicado y lo más ideal? Pues digamos lo que sí. ¿Pasa? No, no pasa. Incluso se ha ejercido cierta violencia de hacerlos sentir a los pacientes mal por no cumplir con un estatuto de salud. Usted tiene que ser así para que sea considerado saludable, en vez de buscar una propia salud que usted considere como tranquila. La verdad, cuando lancé esa pregunta me puse a sudar horrible porque yo hace rato venía pensando pues esto desde mi experiencia como paciente y me parece muy curioso que ambos hayan confluido pues como en esa reflexión, ¿cierto? Incluso que Anderson se haya puesto también desde el lado de como paciente yo con esta orientación, con esta otra orientación. Entonces, de alguna manera, como que este momento también es como escenario para decir, venga, es que yo no soy la rara, yo no soy la anormal, no soy la única que está pensando esto. O demás que sí. Bueno, un poquito. Porque un poco traigo esta idea porque hace poco también me preguntaba eso, pues como, ¿por qué le tememos tanto a ser los únicos, entre comillas, o a pensar que somos los únicos más bien que tenemos determinada condición o nos da vergüenza tener determinada condición? Y es precisamente por esas cuestiones sociales, esas exigencias sociales que llevan a decir esto es lo que está establecido y que son exigencias
que traen también ese discurso médico, psiquiátrico, psicológico, desde una perspectiva común, pero lo traen. Entonces, sí, me parece como muy curioso como también esta forma en la que podemos encontrar como hay lo que yo pienso, lo que yo siento, tienen lugar en la medida que hay otros que confluyen en esas ideas. Entonces, también como la comunidad genera cierta tranquilidad o cierta identificación. Recuerdo mucho un episodio en el que trabajaba para un grupo y había una exigencia continua de parte de una persona en el que había que llevar ese grupo siempre a pensar en el futuro y a la salud. Pero yo me senté a trabajar, a pensar bien ese grupo, qué es lo que ese grupo necesitaba. Y me di cuenta que era totalmente opuesto. Lo que ellos querían era hablar de su dolor, de sus penas, de sus angustias. Y en el momento, y recuerdo aquí en una entrevista de Juan David Nacio que dice, en el momento que se sufre, no se piensa en el futuro, se vive en el momento del sufrimiento. Entonces se les obligaba, y eso era lo que se les generaba tanta resistencia en el momento de llevar un grupo, de llevarlo siempre al futuro. Piensa en los salubres, en los que están contigo, piensa en la vida, piensa en lo bueno, no pienses en la muerte, no pienses en el suicidio, sino antes al revés. Al llevar este grupo a hablar de precisamente de sus dolores, de las penas, de los familiares que murieron, de los familiares que se suicidaron, porque era un grupo que trataba sobre eso, el grupo tomó una rienda totalmente distinta. Tanto así que por lo general algunos entraban y se salían. Pero en esa ocasión recuerdo muy bien que los grupos eran de duración de máximo 1 hora. Ese día nos quedamos hasta más de 1 hora y media. ¿Nosotros estamos escuchando o estamos obligando a los pacientes a que tienen que estar sanos? Hoy Sol, me tiras a pensar algo que incluso creo que lo compartimos también, y es que en muchas instituciones, tal cual lo plantea también el libro, es el hecho de uno llegar y decir indicadores. Hay que cumplir con ciertos indicadores, cosa que pasa muy a menudo siempre en las instituciones, sea de educación, sea de salud, sea también, por ejemplo, tipo ICBF, etc. ¿Hasta qué punto el cumplir con un indicador se vuelve un sinónimo de cállese y no me escuche? Tal cual, por ejemplo, a un Freud le pasó en un inicio, que su paciente llegue y le dice, oiga, cállese y escúcheme. Que incluso ahí es donde empezamos a impartir un método clínico, que es el de la escucha y el de la mirada. Parto también con algo, y es el hecho de ese optimismo entre reguladores, y esto es un llamado de atención directamente al Colegio Colombiano de Psicólogos y al Ministerio de Educación, que está pasando con la regularización de ciertas profesiones que no son acreditadas en nuestro ente territorial. Ejemplo, el coach. Gente que no comprende cómo funciona el sistema psíquico y lo que hacen es una verborrea en vez de escuchar cuál es la necesidad real del sujeto. Lo que hacemos es estresar más al sujeto, intensificar más sus síntomas, para la final lleguen a salud mental diciendo es que fui allá y esto fue lo que me estalló. Ander, respecto a los indicadores que mencionabas, digamos que uno de esos indicadores podrían ser el famoso DSM, el CIE, que muchos llegan diciendo, no, yo tengo depresión, tengo ansiedad y estoy así, estoy súper mal, y uno dice... Depresión Big Light. Bueno, aparte del chiste, pongámoslo así. ¿Quiénes son en Colombia o en Latinoamérica los que ponen los indicadores de salud? Oye, Seiza, con esa pregunta vos me tiras a pensar en dos cosas. Primero, el DSM surge a raíz propiamente del contexto de guerra. Estados Unidos financia un manual para que fueran diagnosticados sus soldados por estrés postraumático. Así creamos un código con el cual poder cobrar un seguro vitalicio. Entonces ya arrancamos directamente con un discurso directamente económico. Luego de eso pasamos a un contexto colombiano, por ejemplo, donde todo diagnóstico debe llevar como tal un código, y ese código es cobrado por una aseguradora. Aseguradora, dígase EPS, IPS, ARL, etc. ¿Quién pone esos criterios de inclusión o esos indicadores de inclusión o exclusión? Directamente el control económico. Y económico puede ser cualquier ente, desde presidencia hasta la misma empresa privada de salud. Tengamos algo en cuenta para nuestros oyentes. Si usted acude
al psicólogo de la EPS. Y me voy a tirar y me voy a mojar más a los educativos también. Usted no está yendo a una sesión psicológica clínica. Usted está yendo a educativo o en salud. A una modalidad de intervención. Sí, totalmente. Pero tenemos que ser claros en algo. El modelo psicológico, por ejemplo, de las EPS es la adaptación de la psicología hacia el mundo médico. Es atender bajo el modelo médico utilizando de por medio la psicología. Allí usted no va a ser atendido como tal en una sesión clínica privada. Teniendo en cuenta algo, que muchos de los que hacen intervención clínica particular no actúan bajo ciertos estatutos que rige, por ejemplo, la clínica. En ciertos casos, ejemplo, estar acreditado ante seccional de salud, tener su tarjeta profesional, que sea un psicólogo que por lo menos esté habilitado en servicios de salud. Todo eso como, digámoslo así, protocolario. Sin embargo, muchos de los que ejercen la clínica particular vuelven a incurrir en ese famoso error de venga, alinéese a un estatuto social, a un discurso, digámoslo, cognitivo-conductual, humanista, psicoanalítico, dinámico, y sin embargo el ser ¿dónde queda? Volvemos y jugamos. Foucault lo proponía en el poder psiquiátrico y es ese momento en el cual se destituye al rey por alienar una mente y decir usted está enfermo, ya no puede ser rey. Entonces volvemos a hacer lo mismo con los pacientes. Usted no es sujeto, usted está enfermo. Y ya, páguenos. Bueno, con eso que ustedes dicen me hacen pensar en un texto que también es de orientación Foucaultiana, que es del profesor Mauricio Bedoya, y que él precisamente a lo largo de su desarrollo nos pregunta y se pregunta hasta qué punto la psicología hoy en día no ha vuelto a caer en eso mismo que una vez criticó o cuestionó más bien. Entonces es como si se volviera en un asunto cíclico, es decir, hay un poder que disciplina, ante ese poder se erige cierto número de pensadores o un pensamiento que lo reflexiona, que lo cuestiona. Sin embargo, llega un momento en el que pareciera ser que eso se adormece o vuelve a ser captado por el poder, y en ese sentido volvemos a un periodo similar o a un momento en el que el disciplinamiento vuelve a estar presente. Respecto a esta normalización también de psicólogos y sus formas de intervenir, yo quisiera mencionar también que la forma en cómo nos están normalizando a partir también de nuestras teorías. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunos papers de la OMS, en nuestro medio, en las universidades, todo el tiempo se apunta a una forma estratégica y comercial muy interesante. Psicología basada en evidencia, en el que nos lleva a pensar en que los demás métodos son una pseudociencia, desconociendo todo el proceso histórico que se ha tenido que trabajar en ellos, más toda la epistemología que eso conlleva. Entonces uno encuentra que supuestamente el único método efectivo es la cognitiva conductual, porque es la que la OMS recomienda. Y yo esto lo he hablado con humanistas, con relacionalistas, con psicoanalistas, psicodinámicos, y todos coinciden en que a veces no es el mejor método para un paciente. Mira, Isa, que ahí con algo que vos decís es el hecho de pensar precisamente lo que nos propone la ley. Mira que el colegio propone que en su doctrina, que hay tantas corrientes psicológicas avaladas ante el colegio, por ejemplo, dinámica, humanista, porracional, psicología del yo, del self, etc. Sin embargo, tenemos un autor colombiano de apellido Ardila, por ejemplo. Hace unos años dice que la única orientación teórica que debería existir o que existe en Colombia es la cognitiva conductual, volviéndonos a basar en un mismo régimen tal cual pasaba, por ejemplo, en el periodo de guerra, que era también la única psicología que existía en ese momento como dispositivo era la cognitiva conductual. Sale después en contravía de eso el psicoanálisis, el humanismo, la tercera fuerza pues también que sería por racional. Sin embargo, para nuestro contexto colombiano parece que nos estamos devolviendo. Ya no es un avanzar, sino nos volvemos de nuevo a esos estatutos que la verdad se vuelven inflexibles. Con eso que ustedes dicen,
digamos que yo me meto un poquito más en ese contexto académico e institucional porque he tenido una cercanía a él. Y es que precisamente cuando uno está desde dentro, puede hacer esa comparación con el discurso que le dan a uno los profesores cuando lo están formando versus el discurso que tienen o que deben tener al interior pues como de la institución para mantener su lugar o su estatuto como profesores. Y entonces es como al estudiante se le hace, digamos, como la venta de cierto discurso, algo muy afectivo, como lo llamo yo, o muy humanizado quizás, pero cuando están dentro de la institución, ese discurso parece que se cae totalmente y entonces es publiquemos más, cuál tema es más interesante para que me publiquen en una buena revista, qué investigación puede ser mejor financiada y de nuevo teniendo en cuenta su tema y su orientación metodológica y teórica. Entonces ahí es donde a uno se le cae pues como esa figura afectiva, vuelvo como a esto, y es porque uno dice es como listo, entonces, ¿qué lugar tiene o qué tanta importancia tiene lo que los profesores le dicen a uno? Porque es como si estuvieran vendiendo humo. Bueno, yo aquí, Mayra, me voy a meter también con un tema que es complicadito, pero es que el poder no solamente está institucionalmente, sino desde el rol del profesor, desde aquel que tiene un poder sobre los demás. Entonces este tiene un saber mayor que a los demás, un conocimiento mayor que a los demás y se aprovecha en dos vías. Uno, teóricamente influyendo a los demás a como él le conviene y le parece, que incluso lo he notado mucho en el tema de lo religioso. Entonces, si usted sea católica, sea cristiana, musulmana, islámica, usted ya es candidato a salirse del mundo académico, porque usted no debería creer. Es más, recuerdo una profesora diciendo una vez que si usted va a ser psicólogo social debería estar alineado a las ideas de izquierda. Y en ese nivel estamos. Y dos, por otra vía, que esta sí me parece descarada, y es que a veces muchos se aprovechan desde su poder para abusar sexualmente a otras personas. Todos hemos tenido compañeras que han sido de alguna manera incitadas, abusadas, sexualizadas por los mismos profesores con tal de una nota, y las mismas instituciones se han ocupado en ocultar este grave problema, porque ni siquiera es fenómeno, ya es un problema. Mira que vos me acordás estos días que pasó algo en consulta y llega justamente un paciente diciendo esta problemática que ocurre en una de las universidades católicas de aquí de Medellín. Y es precisamente demandan al docente, un colectivo de mujeres se arma, siguen demandando al docente y lo que hacen es desplazarlo a no de clases, siga desde la investigación. Y no obstante, siga desde la investigación acosando, porque entonces me vas a pasar un trabajo de grado y no te lo paso porque no contiene mis estatutos. Voy a pasar un artículo para publicar, pero como no referencio a un autor, no te lo paso porque no puedes mencionar ese autor. Y sin embargo, sigue ahí el docente presionando bajo cuerda, cobrando ese cuerpo que muchas veces no debe cobrar. Entonces también, ¿qué está pasando? Digamos, Bolivariana pasó el año pasado cuando llegaron y dijeron hay docentes acosando. Luis, amigo, en este momento está pasando por una crisis, la Universidad Nacional está pasando por una crisis en este momento con el acoso y violencias de género. ¿Y qué está haciendo también la institucionalidad frente a esto? Volvemos al podcast anterior. La institucionalidad está fracasando desde sus mismos lineamientos, pero ese poder también nos lo están implantando es a la fuerza, diciendo, vale madres que implique un cuerpo, sin embargo usted sosténgase y guarde silencio. Bueno, vamos a bajarle intensidad a esto, por favor, está muy caliente. Sin embargo, pues la intervención que yo voy a realizar va desde esta misma vía, cómo los discursos académicos llegan también a afectar el cuerpo individual. Un amigo en diferentes oportunidades me ha llegado a escribir muy angustiado porque no está cumpliendo con lo que debería ser un profesional en el área que se está formando. Entonces,
está dedicando mucho tiempo libre al ocio, al disfrute, a los placeres, entonces empieza a preocuparse porque él, dentro de su formación, no debería estar haciendo esto, él debería estar, digámoslo así, comiendo libros. Entonces, también como desde los discursos académicos, el cuerpo sufre, la propia individualidad sufre, y es porque nos creemos esto de que si yo soy psicólogo, sociólogo, filósofo, todo el tiempo debo estar en función de esto. Nomás hacía poco vi un meme, un post que incluso lo guardé y que decía más o menos como lo siguiente, y es: deja de creer que el único saber válido o que el único saber interesante es el conocimiento que viene de la academia. Pues con eso que Mayra dice también, por ejemplo, mi trabajo de grado de la especialidad data de soldados y la vida militar, y en la entrevista a una nena que trabaja para el servicio de Estados Unidos, básicamente lo que dice es: aquí se encargan desde el poder de destruir el ser, con tal de crear un ser militar. Es decir, no se preocupe más porque es que lo que importa es el pelotón, lo que importa es la tropa. Cosa la cual también pasa, por ejemplo, en, digamos, nuestros entes territoriales. Nuestro gobernador de Antioquia lo decía ayer en una entrevista: no es que falle el gobernador, es que falla la gobernación. Es decir, él se desdibuja por pertenecer a una institución. Básicamente lo que llamaríamos también el panóptico desde Foucault. Siempre no se ve un sujeto sino una masa que está enferma, y como hay un sujeto que se diferencia de la masa, pues hay que tratar de encuadrarlo con tal de que pertenezca a la institución. Para ir cerrando, quisiéramos dejarle una pregunta a nuestros escuchas, se podría decir. Ok, Pierre Bourdieu nos habla de 3 formas que encontramos en la sociedad, a diferencia de un Marx divide en burgueses y proletariado. Cambio, Pierre Bourdieu nos habla de un capital económico, un capital social y un capital cultural. Pensemos, el poder psiquiátrico, o mejor dicho, el poder sí de las ciencias de la salud, cómo ha entrado a nuestro capital económico, a nuestro capital social y a nuestro capital cultural, y de qué manera está modificando o tratando de modificar y mover algunos de nuestras realidades sociales. Esto es Oficina 306.